infraestructura y los incentivos para más aún. Muchas gracias. Tenemos a Hugo Raúl y como vemos pues la alternativa es generar empleo en estos sectores. A continuación quiero invitar al moderador del siguiente panel. Invito al señor Tony Maluf. Él es economista e ingeniero textil, graduado con honores con summa cum laude en ambas carreras en la North Carolina State University de los Estados Unidos. Es director de la Comisión de Vestuario y Textiles Vestex. Además, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT de 2017 a 2019. Ha sido presidente de CACIF y también presidente del Consejo Empresarial Iberoamericano. También quiero llamar a los panelistas que nos acompañarán en este primer panel, a don Carlos Raúl Morales del partido UNE. También vamos a invitar a don Roberto Molina Barreto del partido Valor y al señor Guillermo Castillo del partido Vamos y también a don Antonio Farias de la coalición PAN Podemos. Dejo en el uso de la palabra al moderador, al licenciado Tony Maluf. Muchísimas gracias, buenos días a todos, aquí a los amigos vicepresidenciables, todos amigos acá, ya los llamaron, aquí Carlos Raúl, es diplomático de carrera, exministro de Relaciones Exteriores, abogado y notario, todos son abogados y notarios, el único no abogado aquí soy yo, entonces esperemos no decir preguntas legales donde me pueda meter yo a algún tema difícil. Experto en temas de soberanía y dominio y ha sido condecorado por España, Italia, la Santa Sede, Chile y Guatemala. Mi tocayo acá, José Antonio Farías, vicepresidencial de la coalición PAN Podemos, también, como les repito, abogado y notario de la Universidad Rafael Landívar, ha desempeñado varios cargos de asesor legal, consejero, integrante de órganos de administración, así como representante legal de distintas empresas en el sector privado. Ha participado como socio, co-desarrollador, coadministrador en varios emprendimientos. El licenciado Molina Barreto, también abogado, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, electo como magistrado titular en representación del organismo ejecutivo. También presidió el Instituto de Justicia Constitucional. Y el licenciado Willy Castillo, magíster en Derechos Humanos con 20 años de servicio profesional, también fungió como primer viceministro de Trabajo y Previsión Social, gerente general del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, magistrado de Sala de la Corte de Apelaciones y como director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala. Tengan todos muy buenos días. Les voy a explicar brevemente ya al principio, pero no todo el salón estaba lleno. Hablamos que la temática que vamos a hacer acá van a ser 4 rondas de preguntas. Les vamos a pedir acá si trajeron amigos partidarios que no hagan porras, que no hagan burlas. Vamos a limitarnos a 5 minutos a la respuesta. Hay un semáforo allá para que nosotros nos podamos monitorear nuestro tiempo y vamos a rotar el orden de los participantes. Entonces, les doy la bienvenida a todos y vamos a comenzar pues con el orden que tenemos aquí. A Carlos Raúl, pues las preguntas son para todos, pero empezaremos con él. De conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política de la República, son funciones del vicepresidente coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política general del gobierno, participar en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República, presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes, coordinar la labor de los ministros de Estado. Para todos, principiando con Carlos Raúl, tomando en cuenta estas funciones, estamos acá pues hablando de empleo, hablando de desarrollo, y ustedes vieron pues en la gráfica, vieron en el video, que en la última década tenemos cerca de 2 millones de guatemaltecos que han ingresado al mercado laboral. Sin embargo, únicamente el 9% ha obtenido un empleo formal. ¿Cuál es la meta de generación de empleo para su gobierno si resultaran electos?
y las 3 prioridades al momento de tomar posesión en cuanto a la generación de empleo formal, tomando en cuenta el área rural y el área urbana. Gracias, Carlos Raúl. Buenos días, muchas gracias, Tony, muchas gracias a todos. Para poder hablar de empleo, de la creación de empleo, tenemos que partir de la realidad de Guatemala. 61.6% de la población vive en pobreza y un 35% de esta en pobreza extrema. 46.5% de la población tiene menor de 5 años, tiene desnutrición crónica. Y el futuro de estos niños está muy limitado cuando estos sean adultos, porque muchas veces no van a terminar ni la escuela y, como dijo Hugo en su exposición, no van a estar preparados para asumir ese trabajo. Por lo que les quedan básicamente 2 destinos: o migrar o sumarse al crimen. Partiendo de esta realidad, es que nosotros tenemos, a la par de la política de generación de empleos, que preparar a esta población, y es por ello que nuestra prioridad es la implementación de los programas sociales, a la par, por supuesto, de una política de generación de empleo. Nuestra meta durante nuestro programa de gobierno es, por supuesto, aunque Hugo diga lo contrario, no bajar del 3% del crecimiento anual del PIB. Esto es fundamental, mejor si logramos alcanzar el 4%. De alguna manera esto tiene alguna incidencia en la mejora de la población. Desde el Estado pensamos crear 194,000 espacios más, 100,000 maestros para llegar a la cobertura del 99.9% de la matrícula estudiantil, sobre todo en la primaria, para evitar que los niños no estén en las calles, 84,000 técnicos médicos y enfermeras, que son importantes para el tema de los proyectos sociales, de los programas sociales, 10,000 agentes de policía más, lo cual incluye investigadores. En lo privado, nosotros tenemos que generar las condiciones, y parte de esas condiciones es aprobar, por una parte, la ley que regule las consultas a los pueblos indígenas para darle certeza a las inversiones en el país, y por supuesto reglamentar también el 175, que por cierto tuve el privilegio de depositar en Ginebra. Creo que esto es fundamental para poder crear condiciones y para poder aspirar a llamar más inversiones en el país. Por otra parte, en nuestro programa, precisamente pensando en esa clase obrera, en esas personas que migran año con año a Estados Unidos, que según Homeland Security son 165,000 guatemaltecos los que están intentando llegar a Estados Unidos año con año, por supuesto en incremento. Queremos reconstruir 4,000 kilómetros de los 7,200 kilómetros de carreteras que tiene el país, y al mismo tiempo 2,000 kilómetros de carretera de terracería. Esto nos va a generar 100,000 empleos adicionales destinados específicamente a este sector. Nosotros vamos a darle un total respaldo a las maquilas, a los call centers. Creemos que Guatemala puede tener mucho espacio, creemos que debemos enfocarnos en esa área, y nuestro objetivo, entonces, vuelvo a repetirlo, son 1,000,000 de empleos en los 4 años. Gracias, Carlos Raúl. Hemos tomado nota para las repreguntas al final. Pasamos aquí con mi tocayo, Antonio, con la misma pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. El proyecto del Partido de Avanzada Nacional Podemos tiene una meta ambiciosa de llegar a generar 1,000,000 de empleos durante los 4 años que dure el gobierno. Meta que se acerca y coincide a las aspiraciones del plan Retomemos el Rumbo, presentado por Agexport hace algunas semanas, y que coincide también con las necesidades que tiene el país de acuerdo a su ritmo de crecimiento. Tenemos ya una ruta trazada como país, así que no debemos de empezar de cero. Lo más importante que el próximo gobierno debe de ofrecerle y debe de cumplirle a Guatemala es darle continuidad a todos los esfuerzos que ya iniciaron hace años. Tenemos el Plan Catún 2032, el convenio suscrito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos las recomendaciones que nos dé la OCDE, también los planes de la Plan Nacional de Competitividad,
que son trabajos que se armonizan y que se han estado desarrollando de forma que uno no sea contradictorio al otro. La elaboración del presupuesto de ingresos y egresos del Estado tiene que estar también coordinado y responder al cumplimiento de las metas que nos estamos proponiendo en todos los proyectos. De nada sirve tener los planes, tener los proyectos, si no le ponemos los recursos y las acciones del gobierno para su cumplimiento. De esa cuenta, también tenemos contemplado hacer una reestructuración y una priorización de los recursos del Estado. Un presupuesto de 88.000 millones de quetzales que está destinado en un alto porcentaje a una infinidad de acciones y funciones que, si bien son importantes, no son las más prioritarias en este momento para Guatemala. De esa cuenta, el Estado debe de buscar reenfocar los recursos a las tareas primordiales y que son prerequisitos necesarios para dar esas condiciones para que luego el sector privado pueda generar los empleos que se necesitan. Necesitamos fortalecer la seguridad ciudadana, combate a la violencia, tenemos que acabar con las extorsiones, tenemos que darle seguridad a los empresarios para que puedan desarrollar sus actividades. Necesitamos trabajar en el problema de la desnutrición crónica. Guatemala ha asumido el compromiso de combatirla. Es un buen negocio. Entendemos que por cada dólar que se invierta en combatir la desnutrición crónica va a tener un retorno de 20, 21 dólares, de acuerdo a los estudios del Banco Mundial. Así que debemos de invertir en ese tipo de esfuerzos. Tenemos que levantar nuestro parque vehicular, nuestra infraestructura vehicular. Las carreteras están despedazadas. Lo primero que tenemos que hacer es levantar esas carreteras para dar las facilidades, las condiciones para que el mercado busque luego ubicarse en los lugares más competitivos. Ese es un plan de dinamización del gobierno, las medidas inmediatas a través del desarrollo de la infraestructura como principal eje de dinamización y el fomento y la promoción de la construcción de vivienda popular. Tenemos un déficit de viviendas enormes. Si bien es cierto, la falta de trabajo formal es el problema que estamos discutiendo acá. Debemos de empezar por que esas personas no tienen una vivienda donde poder desarrollarse. Una vivienda donde no tengan piso de tierra, donde tengan agua potable, donde tengan una letrina, que son las principales, las necesidades primarias con las que van a poder resolver los problemas más grandes para luego buscar estudiar, buscar formarse para ser mano de obra competitiva en los mercados que necesitamos. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Voy a releer la pregunta porque es importante que estamos hablando de empleo. Y como Carlos Raúl pues ya mencionó a Hugo pasó un chivo bastante importante para los candidatos y esperamos que el próximo gobierno, y si ustedes llegan a ganar, tengamos ese empleo formal tomando en cuenta el área rural y el área urbana. Él mencionaba también que por qué nosotros, y me voy a referir al sector textil por alusión, estamos creciendo en la exportación de telas, mandándola a Nicaragua, mandándola a Honduras, cuando la podríamos mandar al rancho, mencionó él, o a Mazagua, y por eso el área rural pues no crece y hay la misma pobreza que existe en Nicaragua, mencionó Hugo, como la que existe en el interior de nuestro país. Entonces, ¿cuál es la meta de generación de empleo para su gobierno si resultaran electos y las 3 prioridades en el momento de tomar posesión para el empleo formal? Como hablamos y como habló Carmen, el empleo formal y digno para tomar en cuenta el área rural. Licenciado Molina Barreto, por favor. Gracias, agradezco la invitación a este congreso ante este selecto grupo de empresarios que es precisamente los generadores de empleo, de riquezas y de servicios en el país.
De los principales derechos humanos para una persona es el contar con un empleo digno y con un salario digno. El gobierno de la República no genera empleos, no se debe ver como un generador de empleos. Por el contrario, en nuestro plan de trabajo lo que queremos hacer es una alianza estratégica con el sector privado. Dicho sea de paso, hay otros grupos de los que aquí están, de menor intensidad, medianos y pequeños productores o empresarios, y por eso la propuesta es general. Lo que debemos hacer es propiciar las condiciones de un verdadero desarrollo social y económico en el país, y para eso como gobierno nos comprometemos a rescatar la certeza jurídica. No podemos hablar de generación de empleo en un país en que está en duda el respeto a la propiedad privada, donde está en duda y en mala aplicación un sistema tributario, donde está en duda que las normas y las reglas para invertir cambian, y todo esto genera precisamente la falta de empleo, porque el sector privado, que es quien debe generar, pues tiene miedo de perder sus inversiones cuando existe ese tipo de incertidumbres. Lejos de decir cuántos empleos vamos a conseguir, yo les diría al sector privado, ustedes cuántos empleos van a generar. Nosotros los que nos comprometemos es a respetar la propiedad privada, nos comprometemos a crear las condiciones de garantizar sus inversiones, nos comprometemos a una flexibilidad y simplificación en el pago de sus impuestos, nos comprometemos a generar las condiciones y criterios de la devolución del IVA, nos comprometemos a crear las políticas que orienten precisamente un incentivo fiscal para zonas de desarrollo especiales en zonas fronterizas. Nos comprometemos a habilitar las políticas de alianzas público-privadas para poder mejorar la red vial del país, para poder generar la infraestructura turística, para poder incentivar proyectos del sector del agro, de la energía renovable, del sector minero, que es precisamente donde vamos a generar. Yo concuerdo mucho con lo que el licenciado Maúl dijo, pero creo que también no solo es la exportación. Yo sí confío en que de la manera que tengamos una certeza jurídica, certeza de cuidar y respetar las inversiones del sector privado, tanto nacional como internacional, vamos realmente a dar estas condiciones para que hayan empleos, no solo para los que ya lo tienen y mejoren sus ingresos, sino también para los jóvenes de un primer empleo. Y por eso pareciera que no tiene mucho que ver con el área del empleo, pero nuestro programa es integral. ¿Por qué? Porque todas nuestras actividades, todos los ejes de nuestro programa finalizan para cumplir el objetivo de lo que se creó, un Estado que lo señala en los artículos 1 y 2 de la Constitución, que es el bienestar común, el respeto a la persona y a la familia. ¿Esto qué quiere decir? Que en la manera que nosotros podamos implementar nuestro proyecto de revolución educativa, vamos a lograr algo especial, cumplir con nuestras obligaciones educativas básicas en las escuelas, pero también las capacitaciones de las gentes y de nuestros jóvenes para poder realmente a través de la propia escuela o a través de instancias nacionales de capacitación podamos generar ese tipo de incentivos al sector privado para que puedan ellos realmente dar de eso. No es el gobierno, pues, sino es el sector privado generando las condiciones para que haya certeza jurídica. Muchas gracias al señor Molina Barreto. Pasamos ya el micrófono a don Willy, por favor, sobre las mismas preguntas y a ver cuál es el plan que tienen ustedes para esa generación de tanto empleo. La verdad que el video,
yo supe de gente que cuando lo vio la primera vez lloró. Es triste la situación de que tienen nuestros connacionales y estamos en la oportunidad perfecta para hacer esos cambios. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenos días. Gracias por la invitación, a la audiencia por compartir este tiempo y también a mis colegas candidatos. Un saludo seguro de que cualquiera de ustedes que llegue a ese puesto hará un magnífico trabajo. Juan Carlos hablaba de la encuesta nacional de empleo e ingresos y lo mencionaba algo Carlos Raúl. 60 más o menos % de la población vive en pobreza, 23-30 en extrema pobreza. Yo no encuentro otra forma, de verdad, de que salgamos de ese problema si no es a través de un empleo o de la generación de ingresos. El tema hoy es que no estamos hablando de una heladería que va a poner doña Panchita, en donde va a contratar a una persona y le va a pagar 900 quetzales al mes. El tema hoy es empleo formal. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuánto cuesta crear un puesto de trabajo formal? Hay actividades económicas que van desde los 40 a 50 mil quetzales o más para poder crear un puesto formal. Y eso no es poca cosa, no es un tema fácil de resolver. Las estadísticas del ICS, Hugo Maúl mencionaba algo, ustedes lo pueden ver, el crecimiento exponencial en los últimos 10 años del empleo formal no se da en la medida que lo estamos esperando. Unos años son 25,000, otros años son 28,000, luego baja a 22,000. No hemos podido superar en los últimos 10 años más de 35,000 o 40,000 nuevos puestos formales. Y eso se debe a las condiciones en las que nosotros realmente estamos operando. Yo puedo ir a la calle, estuve en Chajul-Quiché hace unos días ofreciendo, si ustedes quieren, que vamos a generar 200,000 nuevos puestos de trabajo, y la gente me lo va a creer, porque las personas de verdad están necesitadas de que se lleven oportunidades. Pero yo acá, en palabras de Hugo, no les puedo venir a hablar cuentos, porque son ustedes los que van a apostar y a tomar la decisión si en efecto podemos ir a crear puestos de trabajo allá. No se trata de ofrecer que vamos a poner maquilas en los pueblos más pobres del país. Yo soy de Huehuetenango y San Gaspar y Chile es uno de los pueblos más pobres. A mí me gustaría, Tony, preguntarte, tú que estás vinculado en maquilas, si llegarías a poner una empresa allá, sabido de que hay que entrar por terracería, lo difícil que es pasar el túmulo, ¿cómo vas a exportar los productos? Coincido muchísimo con Hugo que nosotros tenemos que cambiar mucho nuestro modelo económico. No hemos tenido un modelo económico y un modelo exportador realmente va a definir una serie de soluciones para la empleabilidad del país, para el crecimiento. Obviamente tenemos que seguir apostando por el comercio interno y todo el beneficio económico que da, pero tenemos que cambiar otro tipo de condiciones. Y es que el problema es que se están insertando a la economía del país alrededor de 250,000 nuevos jóvenes y estamos creando 30,000 nuevos puestos formales. O sea, ¿de qué forma realmente vamos a resolver esa situación que afecta al país? 5 o 6 temas fundamentales en los que nos tenemos que centrar nosotros. Inversión extranjera directa. 1.100 millones de dólares vinieron el año pasado en inversión extranjera directa. Nosotros no podemos pretender crecer y crear empleos sobre esa base. Debemos por lo menos estar teniendo 5,000 millones de dólares para sobre esa línea creer que va a haber nueva inversión y nueva generación de empleo. El capital no tiene patria y se va a ir a donde mejor lo traten. Ustedes son empresarios, tienen inversiones en otros países. ¿Por qué? Porque les están dando las condiciones. Si en Guatemala no lo hacemos, va a estar una situación cada vez más complicada. Micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí está el señor viceministro. En Guatemala hay alrededor de 780,000 micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos que apostar por ellas. Pedí a Tony que en nuestra intervención habláramos del tema rural. Pues hay que apostar por todo lo que en la ruralidad implica el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, a las micro hacerlas pequeñas, a las pequeñas hacerlas grandes y lograr de esa forma pues que haya un mayor crecimiento en áreas como turismo, manufactura. Hugo lo decía, yo creo en la manufactura ligera, creo como una fuente generadora de nuevos empleos que se puedan asentar, pero en 2 lugares en donde al inversionista le va a convenir, porque de lo contrario, a ver, ¿de qué estamos hablando? Miren, todo el tema del emprendimiento. No todo mundo puede insertarse a una empresa ya constituida. Guatemala es uno de los países, de los 3 países más emprendedores de América Central, y muy poco estamos haciendo. Recién se aprobó una ley de emprendimiento.
Pero ¿qué más podemos hacer? ¿De qué otra forma realmente vamos a generar esa manera de apoyar las ideas que nos van a ayudar a tener empresas formales y más crecimiento de empleo? El agro. Abrazamos la idea de Agexport sobre la creación de 900,000 empleos. Y recibimos la presentación con mucho beneplácito, la vemos bien. Cámara del Agro tiene muchísimas ideas también. Un país con una gran vocación agrícola, forestal y ganadera tiene que recibir todo el apoyo necesario. Nosotros confiamos en mucho crecimiento de empleo y desarrollo en el país, también en el agro, que es uno de nuestros potenciales y fortalezas, y el turismo. Tenemos que apostar por el turismo y todos los temas que sean importantes. Y luego les quiero hablar del tren rápido de Guatemala, porque ya se fueron 5 minutos, ¿verdad, Tony? Porque todo... Muchísimas gracias, licenciado Castillo. Hemos tomado nota. Voy a ir aquí con mi tocayo para cambiar un poquito el orden con la segunda pregunta en la segunda ronda, pero también es el mismo tema, el desarrollo del empleo. Y estábamos hablando con el ministro, escuchamos su discurso, escuchamos el discurso de Carmen Moreno y hablamos del empleo formal y digno. El empleo formal y digno tiene que tener sus prestaciones. Una muy importante es el IX, el Seguro Social. El Seguro Social pues apoya a que la salud no recaiga todo en la salud pública, y la pregunta es: ¿qué acciones concretas ofrecen para fortalecer el IX, sus modelos de cotización y afiliación, así como otras instancias que coadyuven a la protección social de los guatemaltecos? Importante entonces que en la formalidad nosotros podamos tener ese seguro social para todos y podamos hacerlo crecer. Entonces, José, ¿qué acciones concretas podemos hacer para fortalecer el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en cuanto a cotización y afiliación? Muchas gracias, Tony. Me quiero referir al Seguro Social como usuario, como empresario, y no en este momento como el responsable de su funcionamiento y de su calidad. Creo que es propio a la naturaleza del ser humano evitar aquello que le causa dolor y buscar aquello que le da placer. No podemos hablar de verdades a medias, porque cuando hablamos de verdades a medias, parafraseando al poeta Antonio Machado, cuando digamos la otra mitad, estaremos mintiendo o habremos mentido 2 veces. El Seguro Social está estancado en la cantidad de afiliados, incluso se ha contraído, y eso no responde únicamente al ritmo de crecimiento de las distintas actividades comerciales y empresariales de Guatemala. Además de que somos un país que está vendiéndose más caro de lo que realmente puede, resumiendo lo que decía el señor Maúl, Guatemala está más caro y está queriendo venderse al extranjero, al exterior, alrededor de un 20% más caro de lo que realmente el exterior está dispuesto a comprarnos. Tenemos que voltear a ver hacia afuera, tenemos que ver por la ventana hacia el exterior. No podemos tener una visión holística de una Guatemala y pensar que todos los problemas y todas las soluciones están dentro de nuestro territorio. No mencionamos en la problemática esos 14 a 17 mil millones de quetzales que se estiman que representa el contrabando de México hacia Guatemala, y que también está mermando esos puestos de trabajo, esa industria local que, aunque no sea la ideal, es la que le está dando su sostenimiento al país. O sea, estamos ajenos a la realidad globalizada a la que ya pertenecemos. Y en el tema de la seguridad social es lo mismo.
Tenemos 70 años de estar bajo ese régimen y no todo es malo, pero pudiera ser mejor. Si los beneficios que otorga el Seguro Social fueran atractivos, habría una presión social por incorporarse y gozar de esos beneficios. De la misma manera que el 70% de nuestra población está en el mercado informal, pues tendríamos que cuestionarnos si no estamos en un paradigma equivocado y la norma es la libertad de la informalidad. Cuidado, no estoy diciendo que apruebe eso, estoy simplemente queriendo reflexionar sobre cómo hacemos las cosas, porque no podemos exigir que la gente, o coactivamente que la gente se afilie al Seguro Social, que los empresarios se sometan a pagar las cuotas del Seguro Social por un servicio que no se recibe, por un servicio de mala calidad, por un servicio que no da alternativas para que el que puede contratar un plan de seguros colectivos de gastos médicos privado para sus trabajadores tenga la opción de compensar eso contra las cuotas de salud del Seguro Social, que es una de las alternativas que debiéramos de considerar. Poner al Seguro Social a competir. Si hablamos que en Guatemala no hay monopolios, pues el Seguro Social es un monopolio y ese monopolio deberíamos de romperlo y deberíamos de ponerlo a competir. Y si es un seguro, en ningún lado debe de quedar escrito que como seguro tiene que prestar sus servicios verticalizados. Debería de incentivarse que el Seguro Social contrate a los prestatarios de los servicios de salud y estructurarlo como una compañía de seguros, que lleve los controles, que lleve los registros, que dé cuentadancia de cuánto se gasta en la atención de salud que se le da a cada uno de sus afiliados. Y en el tema de previsión social, pues también, si no damos planes de pensiones competitivos, la gente no tiene interés en cotizar al sistema, así que hay que cambiar la regla. Muchas gracias, José Antonio. Interesante la propuesta. Escucharemos ahora la propuesta de licenciado Molina Barreto, por favor, sobre el Seguro Social. Cuando hablamos del Seguro Social, del ICS, necesariamente tenemos que hablar del sistema de salud en el país. Hemos recorrido el país de punta a punta y precisamente vemos una total desatención en los servicios de salud. El ICS es parte de ese sistema. Ese se cotiza, hay que afiliarse, que por cierto la legislación permite que alguien que no tenga un empleado se pueda cotizar y pueda obtener los beneficios del ICS. Pero cuando vemos tanta pobreza y tanta poca capacidad de pago, pues necesariamente tenemos que activar otros servicios de salud pública y por supuesto comprometer a la salud privada, que son los que muchas veces tienen realmente las especializaciones que en los dos primeros no se pueden desarrollar. Nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno la implementación del pago de impuestos en especie, de manera que un gran contribuyente, 30, un 40 o un 50% de lo que va a pagar, lo pueda pagar haciendo obra. ¿Y a dónde va esa obra? Pues precisamente los servicios de salud. Vamos a descargar por una parte al ICS, porque ahí solo pueden tener beneficiados los que cotizan, pero vamos a reforzar la salud pública. ¿En qué sentido? El empresario o el tributante puede hacer la obra, por supuesto, no simplemente, tiene que ser verificada por las universidades, por organismos verificadores de los precios, de manera que se pueda tener claridad que lo que se gastó es lo que costó la obra y precisamente hechas, entre otras cosas, infraestructura vial, escuelas, pues precisamente equipar los centros de salud público que nos pueden hablar. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo en que hablemos del Seguro Social, pero más importante es la salud del guatemalteco. Y de esa manera, pues entonces nos podemos enfocar en el ICS. Y también recordemos primero que tiene una autonomía
deveniente de normas constitucionales. Entonces ese gobierno lo que puede hacer es aprovechar las sillas que tiene en la institución para que lo que quede, que no pueda ser atendido, obviamente por el sector de salud pública, pues se atienda con dignidad y con respeto. Por supuesto que hay que haber una revisión de la legislación, porque entonces tocaría precisamente a través del Congreso de la República hacer ciertos ajustes que permitan mayor eficiencia y eficacia en las autoridades del ICS. Pero creo que es más para allá, es el sistema de salud, y en este proyecto de pago de impuestos por obras, creemos que realmente podemos recobrar la dignidad en el servicio de salud, equipar los hospitales. Por supuesto, ¿de qué tal nos sirve tener ciertos centros de salud si no tenemos carreteras en que puedan transitar las ambulancias? Y por supuesto, hablando del sistema de salud, también tenemos que reforzar el plan de comadronas para que haya un respeto y una dignidad a nuestras mujeres embarazadas. Y aquí viene otra serie de problemas en el sistema de salud y de desnutrición crónica, que es una vergüenza en países como el nuestro, que son de los más ricos y diversos del área centroamericana, pero que ha sido desatendido en un asunto tan esencial como es la salud pública. En asistencia social, precisamente a través de la cotización y la afiliación, pues creo que revisando la legislación y los criterios que se tienen ahí, pues se puedan mejorar ese rubro. Y recordemos también la gran deuda que el gobierno tiene al ICS, que tenemos que finiquitar este asunto de alguna manera, porque todo el mundo habla de esa deuda, pero nunca ha hecho nada para nivelarla, para encontrar alguna forma que se pueda crear las condiciones de que no exista esa mora y que realmente la seguridad social pueda implementarse, especialmente para los que son las prestaciones de que todos los guatemaltecos afiliados han podido ahorrar en ese sentido. Muchísimas gracias, Roberto Molina Barreto. Con don Guillermo Castillo, la pregunta del Seguro Social, por favor. Bien, miren, lo que quieran con el ICS, pero gracias a Dios que existe esa entidad. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿cuántos de sus empleados van a los hospitales públicos? La mayoría busca el ICS con todas sus deficiencias. Entiendo que hay mucho que resolver, mucho que arreglar, pero la Junta Directiva, a la que yo conozco, algunos de ellos que son magníficas personas, están haciendo su esfuerzo para cambiar todo lo que corresponde a la atención. Pero la pregunta específica, Tony, es ¿cómo hacemos para incrementar más la afiliación de personas en el ICS? Es que volvemos al tema de empleo formal, porque en el ICS quienes están agremiados o afiliados son los trabajadores formales. Hoy afiliados al ICS son alrededor de 1.400.000 aproximadamente. Miren, revisemos el convenio 175. Yo de verdad le hago una invitación a los diferentes sectores, al laboral, que veamos las ventajas que podría traer generar más empleo formal con este convenio y tener, pues, en esa medida también la posibilidad de que personas se dediquen a dos cosas: estudio, trabajo, familia, trabajo. Y aquí volvemos a aspectos que tienen que ver con el desarrollo rural, con el desarrollo en muchos de los departamentos. Si ustedes revisan cómo está la composición de la formalidad que el ICS tiene, hay departamentos en donde no existe mayor formalidad, en donde no existen muchas empresas que tienen inscritas personas en el ICS. Y por eso, reitero, es un tema de empleabilidad. Nosotros estamos proponiendo, miren, algo que de verdad queremos poner a soñar a los guatemaltecos. En el país del sí se puede, con este tren rápido de Guatemala. Panamá se gastó más de 8 millardos de dólares en la ampliación del canal. Atentaron contra la naturaleza de los dos océanos y lo hicieron y les está yendo perfectamente bien. ¿Por qué nosotros vamos a ser el país del no se puede? Nosotros tenemos que generar una forma disruptiva de crear nuevos puestos de trabajo y crecimiento, porque haciendo más de lo mismo no lo vamos a hacer. Por mucho que fortalezcamos las acciones para apoyar a los empresarios, atrayendo inversiones, las MIPYMES,
vamos a crecer, pero no en la medida que Hugo Mahulo ha estado planteando. Este proyecto pretende unir pasajeros y carga seca de puerto a puerto, y también es circular. Con ello ayudaríamos a crecimiento en turismo, en transporte de productos. Queremos poner maquilas en departamentos en donde hay mucha pobreza. ¿Cómo vamos a sacar el producto si no tenemos la infraestructura necesaria para que eso permita la generación de la movilidad de personas y de pasajeros? ¿Cuáles son los costos? Al guatemalteco no le va a costar nada. Esto tiene que ser en aspectos relacionados con concesión. Este tren rápido de carga, el costo aproximado son 8 millardos de dólares. El de pasajeros, perdón, 8 millardos de dólares. Y el de carga, son plataformas, requieren menos inversión, son 4 millardos de dólares. 12 millardos de dólares para un inversionista extranjero, eso no es nada para la generación de un proyecto que nos va a permitir, reitero, poder consolidar carga de puerto a puerto. Ya está la ruta trazada desde Tecún-Humán hacia Puerto Barrios, y únicamente unir Puerto Quetzal y luego lo circular. Son 23 puntos en donde nosotros vamos a desarrollar turismo y vamos a desarrollar una serie de acciones que de verdad nos van a permitir ver ese crecimiento al que se refiere Hugo. Haciendo más de lo mismo no lo vamos a poder lograr. Nuestra propuesta realmente va enfocada, miren, y no importa el gobierno que lo venga a hacer el próximo año, no importa, nosotros tenemos que manejar una obra de ese tamaño que de verdad permita la generación más de puestos. 1.500.000 puestos de empleo, por lo menos en los siguientes 6 años, para que esa obra pueda ser una realidad. Tony, más puestos de trabajo harán posible que el crecimiento de la afiliación al ICS sea una realidad. Muchas gracias al licenciado Castillo. Vamos con el licenciado Carlos Raúl, por favor, sobre el mismo tema de la afiliación y la cotización del Seguro Social. Gracias, Tony. Yo quiero partir de una realidad que la han mencionado mis colegas candidatos. El país tiene un PEA de 7 millones. De esos 7 millones, 6.8 es la población ocupada, y de esos 6.8 millones, apenas 2 millones están en la formalidad, lo que representa aproximadamente el 30%. El 70% no está registrado en la SAT, no existe fiscalmente hablando, y por lo tanto no aporta. Pero de esos 2 millones que están en la formalidad, lo acaba de decir Guillermo, 1.3, 1.4 cotizan en el ICS. ¿Dónde está el resto de la población? ¿Cómo hacemos para incrementar el número de afiliados al ICS? Yo quiero partir de una realidad que tenemos que entender en Guatemala, y es que Guatemala somos todos. Guatemala somos los 17 o los 18 o no sé cuántos millones de habitantes nos va a dar el censo cuando nos den la información oficial. Y esa parte de la población que está en pobreza y en pobreza extrema son parte de Guatemala. Y tenemos que sumarla al desarrollo, porque si no la sumamos al desarrollo, lejos de despegar, vamos a hundirnos más. Guatemala y Honduras somos los únicos 2 países de América Latina que no cumplimos ni con los ODM, ni estamos cumpliendo con los ODS, cuyo uno de los objetivos fundamentales es la reducción de la pobreza. Guatemala en 2016 tenía 59.3% de pobreza. Hoy, Naciones Unidas actualizó los datos, tenemos 440,000 guatemaltecos más en pobreza, lo que equivale a un 61.6%. Y si no hacemos nada, la vamos a seguir incrementando. Me refiero a esto porque ¿cómo vamos a generar empleo incorporando a estas personas? A las personas que están en desnutrición crónica hay que intervenirlas. A las personas que están en pobreza extrema hay que intervenirlas o no vamos a ningún lado. Y uno de los mayores problemas que ha incidido en la desnutrición crónica, además del agua y el saneamiento, que para mí es la obra de infraestructura más importante del país, porque estamos descargando los desechos sólidos a los ríos sin tratarlos, y derivado de ello el 97% de los recursos hídricos en Guatemala van contaminadas con bacterias provenientes de las heces fecales. Esa es la realidad. Siendo Guatemala
uno de los 10 países más ricos en recursos hídricos. Y esto condiciona la desnutrición crónica. Esto hace que la desnutrición crónica no baje, y esta a su vez retroalimenta la pobreza. Y los servicios de salud, lamentablemente, pues lo dijo Guillermo, gracias a Dios hay un ICS, pero si le preguntamos a la población, muy poca población va a poder decir que se siente satisfecha con los servicios públicos que hoy recibimos, que no son de alta calidad. Y esto incluye también a los servicios del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué hacemos para fortalecer el ICS? Tenemos que incrementar el número de personas que cotizan en el ICS. ¿Cómo lo hacemos? Creando empleo formal, invitando a la formalidad, diseñando instrumentos legales que nos permitan invitar a ese 70% que está en la informalidad en la formalidad. Ojo con los campesinos en el campo, que muchos de ellos están ahí, el sector campesino, el sector agrícola, el sector ganadero. Tenemos también que diseñar la forma como los trabajadores a tiempo parcial puedan también cotizar. Esto es importante en la implementación del 175. Y luego el tema de la transparencia, que es fundamental también. ¿Cómo acceder a medicamentos baratos? Es necesario revisar la ley que regula también el registro sanitario para poder acceder a medicamentos baratos fuera. Muchísimas gracias. Vamos ya a la mitad de estas rondas. Vamos ya a la tercera pregunta al licenciado Molina Barreto, y es un tema, pues siempre hablando del empleo, pero se ha mencionado lo de la inversión, y entonces ahora vamos a hablar de la inversión productiva. Y ustedes, ¿cómo promoverán un Estado facilitador para la inversión, para que el Estado pueda ayudar a generar más empleo formal en el país? Y con énfasis en las acciones concretas para incentivar esta inversión y generar un entorno propicio para los negocios en Guatemala. Estas son las preguntas para todos. El Estado facilitador de la inversión para generar un entorno propicio. Licenciado Molina. Gracias. Empezando por la revisión de distintos regímenes tributarios. Recuerde usted que necesitamos un régimen tributario que sea eficiente, que sea suficiente, que sea justo. Eso por un lado. Por otro lado, pues precisamente para generar empleo tenemos que dar incentivos fiscales. Estamos planificando zonas de desarrollo en las zonas fronterizas con 0% de arancel. ¿Por qué? Porque creemos que vengan las industrias, que se vaya la manufactura a los municipios fronterizos, que estos dejen de ser simples centros comerciales, pero con la condición de que generen empleos locales. Pero son acciones reales, o sea, dar incentivos fiscales, garantizar la propiedad privada, la seguridad ciudadana, porque no podemos nosotros invitar a gente que venga a invertir o al turismo si no tenemos una seguridad ciudadana con tecnología de punta, con inteligencia civil, con aparatos de investigación, con un cuerpo de seguridad a través de la Policía Nacional Civil que sea eficiente, que esté atendida, que esté incentivada la familia del policía. Crear las condiciones para que haya confianza, para que haya certeza jurídica. Por supuesto que respetamos el sistema republicano, separación de poderes, pero sí creo que debemos hablar en coordinación con el organismo legislativo y con el organismo judicial. No puede ser que por criterios trasnochados se apliquen criterios en el convenio 169 que vayan a cerrar esas inversiones. Tenemos realmente que poner orden en ese sentido. Y en el organismo legislativo también crear la legislación que sea suficiente para que haya certeza, seguridad de que esas inversiones no se van a perder. O que no haya, por ejemplo, paralización de carreteras en la cual los productos que queremos exportar, que decía Hugo, se queden varados. O sea, es armónico el problema nacional.
Muchísimas gracias, licenciado Molina, sobre el tema de la inversión. Pasando aquí a Willy, por favor, sobre el tema de la inversión. Gracias. Bien, ¿cómo facilitar toda la tramitación burocrática y permitirle al sector empresarial ser más productivo y competitivo? Como ustedes saben, algunos como los que nos conocemos, yo ahora estoy de permiso en Cámara de Comercio de Guatemala, pero a mí no me tienen que contar sus penas. Conozco perfectamente la cantidad de problemas que se tiene como sector productivo para poder avanzar en la tramitación de licencias, permisos y muchos aspectos más. Con mis colegas directores ejecutivos hemos vivido una serie de vicisitudes en ese sentido y en las que hay que estar batallando. Yo les cuento un par de ejemplos. En el mes de noviembre se acercaron a la Cámara algunos agremiados a decirnos: miren, tenemos problemas con la salida de nuestros contenedores. Nos dicen que la SGAIA tiene que hacer una investigación. Vamos a hablar con la SGAIA y nos dicen: no, mire, es que es un tema de la SAT. Hablábamos con la SAT y nos dicen: no, fíjese que parece que hay productos perecederos y entonces el Ministerio de Agricultura se tiene que pronunciar. En el mes de enero, algunos llamaron diciendo: hasta hoy pude sacar mi producto, pero como es producto de temporada de Navidad, pues ya lo perdí y no tengo forma de resolverlo. ¿Se recuerdan ustedes, importadores y exportadores, los problemas que tuvimos cuando se venció el contrato de las grúas en Puerto Quetzal? Y todo lo que eso significó para resolver la situación de que la carga pudiera ser más rápidamente cargada y descargada a los contenedores. En los 3 años y, 6 meses que van de este gobierno, jamás el presidente de la República ni el vicepresidente se han acercado a esa Cámara a preguntar qué les duele, cómo viven, qué hacen. Pocos ministros les puedo yo contar que han llegado allá. Es el sector productivo el que más genera empleos, el que más impuestos paga, el que más salarios lleva a la población, pero en algunos de los casos está desatendido. Yo no sé si a otras cámaras los visitan frecuentemente, allá no. Mi compromiso es que las puertas de la vicepresidencia no van a estar abiertas, van a estar derribadas, no para que ustedes entren, sino para que nosotros salgamos a ver cuáles son los problemas que tienen ustedes como sector productivo y encontrar la forma de resolver, de que sea más fácil toda esa tramitación burocrática odiosa que a muchos nos afecta. Tengo que reconocer qué esfuerzos se están haciendo, pero no lo suficiente, porque por eso la pregunta, cómo se pretende de parte del gobierno apoyar a que sea más ágil toda esta tramitación y que el país sea más competitivo. Yo creo que ha hecho una falta de coordinación interinstitucional. Muchísimas gracias. Pasamos, por favor, Carlos Raúl. A ver, comienzo. Certeza jurídica, estabilidad política. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que piden los empresarios en un país? ¿Qué es lo que piden los habitantes de un país? Estabilidad. Poder desarrollar sus funciones pues con cierta estabilidad de manera normal. Nosotros, y esto lo he comentado en varios foros, depositamos en el año de 1996 el convenio 169 de la OIT. Una de las obligaciones que se derivó de ese depósito fue la regulación de las consultas a los pueblos indígenas. 23 años más tarde, seguimos sin hacerlo. Y lo que esto ha generado está a la vista. Independientemente de qué tipo de inversión se trata, pues viene una empresa, pide una licencia, el Estado se la otorga y 3, 2, 4 años más tarde, el mismo Estado se la retira. ¿Qué mensaje le podemos enviar nosotros a los inversionistas? Guillermo lo dijo, 1.100 millones de dólares en inversión extranjera el año pasado. Según el Banco Mundial, necesitamos una inversión del 19% del PIB y cada punto equivale a 800 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de una inversión de 17 millardos de dólares para intentar generar esos 240,000 empleos al año para los jóvenes que están cumpliendo 18 años año con año en este país. ¿Cómo vamos a generar ese empleo
Si la inversión extranjera lo que recibe, pues son señales extrañas en este país. Los guatemaltecos tenemos que ponernos de acuerdo en el plan de desarrollo que queremos. Necesitamos acordar un camino mínimo, una ruta mínima. Y hay dos temas que pasan por esa regulación. Uno es acordar esa ley que regule las consultas a los pueblos indígenas, por supuesto, en el cual también se reconozca el rol de las comunidades, porque no podemos pretender llegar a una comunidad e ignorar la pobreza y salir, pues obviamente, con el producto que generemos y la comunidad que esté más pobre que como la encontramos. Y el mejor ejemplo es Chicxoy. 30 años después, las comunidades de al lado no tenían energía. De igual manera, la regulación y la implementación del convenio 175. Necesitamos obviamente proceder con ello, por supuesto, respetando lo que establece el artículo 102 de la Constitución, en donde se establecen obviamente los derechos de los trabajadores. Somos un gran país, tenemos mucho para crecer, pero necesitamos acordar puntos mínimos. La estabilidad también lo generan las fronteras, y es un tema en particular que quiero destacar. La seguridad del país inicia en las fronteras, y hoy nuestra frontera con México, que mide 959.7 kilómetros, es una frontera con unas asimetrías increíbles. Tenías el par de minutitos, pero hasta el audio te quitaron, pero ahí vamos. Hablando de eso, es importante, y que tenemos aquí a Carmen, y ella nos vino a apoyar. El convenio 169 es de la OIT, el convenio 175 son de la OIT, y nosotros nos podríamos ver ampliamente beneficiados con el buen uso de ambos convenios. Al cansancio vino Carmen aquí a explicarnos el espíritu del convenio 169, y ese es el espíritu que no se ha usado, y por eso, como bien decía Carlos Raúl, un día la hacen, como decía Guillermo, otro día la paran. No podemos nosotros como empresarios, sin esa certeza jurídica que todos los candidatos aquí la han hablado, seguir nosotros creciendo. Entonces, José Antonio, por favor, con el tema de la inversión. Bueno, muchas gracias. Quisiera dejar la reflexión de cómo podemos incentivar el crecimiento de afiliaciones al Seguro Social, cuando también es una obligación del Estado y está en los planes de gobierno de cualquier partido, mejorar la calidad de los servicios públicos de salud. ¿Por qué voy a ir a pagar X si el Estado me va a dar la misma salud y posiblemente de igual o de mejor calidad? No lo planteo para quitar uno por otro, sino para que entendamos que tenemos políticas que a veces se contradicen unas con otras o hacen algún efecto. Acciones concretas para incentivar el trabajo, pues además de buscar la certeza, la seguridad, de la austeridad, de la coordinación de los gabinetes como una de las funciones que le corresponde al vicepresidente, el presupuesto armónico con el Plan Nacional de Desarrollo, de las metas sostenibles, etcétera, etcétera. Vemos como acciones puntuales, algunas que son a promover como iniciativas, otras a impulsar y cabildear en la interacción con los otros poderes del Estado. Impulsar y promover aprobación de leyes y revisión de otras. La ley del medio ambiente. ¿Quién aquí no ha tenido problemas con los estudios de impacto ambiental, el tiempo que se demora en hacer esos y lo que demora el poder echar a andar un negocio? Tenemos que revisar esa ley y modificarla para que no nos pidan impacto ambiental para una enorme cantidad de actividades que no lo requieren y que están impidiendo el desarrollo de Guatemala. El YUSI. Debemos de modificar el YUSI para que la gente deje de estar haciendo declaraciones de valores que no corresponden a sus propiedades, para que pueda accesar al crédito y para que pueda accesar al FHA, declarando los valores sobre los cuales va a adquirir sus propiedades. Proponemos una revisión de la ley de YUSI para quitarle ese efecto expropiatorio que tiene. La ley de leasing sigue en el Congreso y parece que no tienen mucha prisa en aprobarla todavía. Son herramientas muy importantes para dinamizar la economía. La ley de infraestructura.
necesitamos una ley que nos permita dinamizar la construcción de esos 17.000, 20.000 kilómetros de carreteras en los próximos 15, 20 años. No podemos seguir igual. La ley de alianza público-privada que se aprobó hace ya muchos años, pero tiene una trampa mortal. Hay que ir con los perdonavidas del Congreso a que autoricen al final de cuentas la elaboración de un proyecto. Necesitamos revisar eso y buscarle un fast track para que funcione esa ley. La ley del IVA, la devolución del crédito fiscal. Señores, tenemos que decirle al Estado que aquí se deben hacer las cosas al revés. El IVA es mío, me lo devuelves, revisa, y si tienes algún reparo, ven y me cobras. O sea, tenemos que cambiar ese modelo. Una alternativa es que exista la posibilidad de que se devuelva el crédito fiscal que corresponda dentro de los 30 días siguientes, y que el contribuyente deba constituir una fianza de garantía por cualquier reparo que pueda surgir durante los siguientes 6 meses. Vencidos los 6 meses, una fianza, un seguro de caución hoy día. Vencidos esos 6 meses, vence la fianza, pero el Estado conserva su derecho de revisión durante los 4 años que establece el plazo de prescripción. Cambiémosle al Estado esa lógica de considerar al ciudadano culpable hasta que demuestre lo contrario. La ley de donaciones entre parientes debe estar exenta de impuestos. Yo le quiero regalar algo a mis parientes, no me cobren impuestos. A mis hijos, a mi esposa, ¿por qué voy a pagar un impuesto? Las donaciones de inmuebles no pueden estar afectadas a una tasa del 10% cuando la venta del IVA está al 3%. Tenemos que equiparar ese impuesto igual que el IVA. Si yo quiero regalar un inmueble, ¿por qué tengo que mentir diciendo que lo estoy vendiendo? Herencias y donaciones entre parientes no deben de pagar impuestos, señores. Tenemos que incentivar la ley del mar, y trabajar en la explotación de los productos del mar. Ya se me acabó el tiempo. Hay que eliminar el ISO y todas las trámites y licencias, darle el plazo. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Son bastantes las leyes, ya tendremos aquí a los candidatos a diputados, veo que ya están allá en primera fila y hay algunos que ya están en el hemiciclo para que puedan ir tomando nota. Y importante, porque el ISO empezó siendo como una ley temporal y solo le cambiaron nombre y seguimos teniendo ese impuesto por ahí. Cosas que al exportador le atraen al oído, pues muchas gracias, José Antonio. Pero aprovechando, mencionaba la ley de infraestructura, todos han hablado de infraestructura, la ley de infraestructura ya está en el Congreso, está pasando. Yo sé que José Antonio pues tal vez no es un político de carrera, pero hay políticos ya en el Congreso, especialmente el Partido Podemos, que no están a favor de esa ley de infraestructura. Entonces sería bueno si le puede hablar a su gente de Podemos para que por ahí se pueda cambiar el discurso de esa ley tan importante para el país. Muchísimas gracias, José Antonio. Para ir terminando, pues vamos ya con la cuarta ronda de preguntas. Voy a empezar con el licenciado Castillo, igual va a haber una conclusión final, pero en esta cuarta ronda de preguntas los temas ya se han abordado, interesante porque ustedes mismos los han traído, pero la pregunta en sí es: ¿su gobierno sería un facilitador de nuevos esquemas laborales para promover la adecuada aplicación del convenio 175, permitiendo la flexibilidad laboral, la contratación a tiempo parcial, el teletrabajo y otras modalidades que ya han evolucionado en el mercado laboral? ¿Cuál es la propuesta? Hemos hablado bastante de este 175, pero ya en específico a los candidatos, si me pueden decir cuál es la propuesta, porque es importante si nosotros podemos hacer esos nuevos trabajos utilizando las ventajas que ese convenio tiene y aprendiendo de otros países que ya tienen tiempo parcial y todos son países desarrollados. Licenciado Castillo. El convenio 175 de tiempo parcial funciona, como muy bien lo dices, Tony, y funciona muy bien en otros países. Nosotros creemos que es una alternativa para poder generar no solo más empleos, sino darle a las personas la oportunidad de mezclar sus actividades personales, educativas,
con un puesto de trabajo. Esto obviamente no puede ser un tema en el que desde el gobierno venga a imponerse cuáles son las maneras en las que se va a hacer viable y efectivo esto. Creemos, en Guatemala hay instituciones en las que el tripartismo funciona muy bien, que es necesario resolver en el consenso de los grupos la manera en la que lo vamos a poner a trabajar. Yo sí creo, y de hecho lo hemos impulsado desde las instituciones en las que he trabajado, que este convenio nos va a permitir una forma más ágil y más fácil de poder ampliar la base laboral. Yo mencionaba hace un momento de los casi 250,000 nuevos jóvenes que se están insertando a la economía. ¿Cuántos de ellos van a las universidades? ¿Cuántos de ellos logran entrar a un puesto de trabajo ya constituido? Eso hace que una inmensa mayoría sean presa fácil de las drogas, de la delincuencia, del crimen organizado. Por esa razón, de carácter meramente social, porque el peor empleo es el que no se tiene. Es que nosotros creemos que este tipo de esquemas, que Guatemala ya lo ratificó, o sea, el convenio 175 es solamente de hacerlo viable y ponerlo a trabajar, pero sí estamos muy conscientes, Tony, de que tenemos que buscar la forma de hacerlo viable. La palabra, tú la mencionaste, flexibilidad laboral, ese es un tema que a muchos de nuestros amigos de los sindicatos no les gusta mencionar. Yo creo que más que eso debería ser una facilitación para que esto pueda ser viable y entrar en vigencia. El convenio 175 nos permitiría en muchas de las fases del país, en muchos de los esquemas, llegar a lugares en donde ahora mismo ha sido muy complicada la contratación de puestos de trabajo. Ese convenio 175 tenemos aprobado desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que nos hace falta? O sea, yo diría que hay una ruta que no la hemos terminado de definir como país, que es ponernos de acuerdo. No hemos definido qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, de qué manera pretendemos como sociedad que las acciones realmente nos permitan un desarrollo que lleve prosperidad, que lleve bienestar. La gente no perdona que los servicios de salud estén en mal estado, que la educación sea precaria, pero lo que sí definitivamente no soporta es no tener dinero en la bolsa. Todo el mundo quiere tener plata para gastar en sí mismo, para gastar en su familia. La única manera es generando ingresos. Vuelvo al tema del emprendimiento, vuelvo al tema del apoyo de las pequeñas y medianas empresas, en donde este esquema del 175 nos puede ayudar y ser muy funcional. Nuestro gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para que el convenio 175 entre en marcha lo antes posible, don Tony. Muchísimas gracias, Guillermo. Importante, la verdad, estos espacios de diálogo. Viendo todas las conclusiones, la mayoría estamos de acuerdo en muchas de las cosas. Y si nos ponemos de acuerdo y nos quitamos a veces el color de la playera, podríamos nosotros pensar en Guatemala y hacer las cosas para una mejor Guatemala, no importando quién de ustedes cuatro pues esté en esa silla. Entonces, Carlos Raúl, pues sobre el mismo tema, por favor. Gracias, Tony. En efecto, tal como lo dije anteriormente, tuve el privilegio con la exministra Teleguario de depositar este instrumento ante la Secretaría General de la OIT en Ginebra. Por supuesto que compartimos su contenido, como señalé. Lo que hace falta evidentemente es su reglamentación cuanto antes para poderse implementar, desde luego observando la legislación en materia laboral del país, que incluye la Constitución, los instrumentos internacionales de los cuales formamos parte y por supuesto el Código de Trabajo. Yo quiero llamar la atención respecto a un tema importante. Yo señalé en una anterior intervención que un promedio de 240,000 personas están cumpliendo 18 años en Guatemala año con año. Y muchas de estas personas, la gran mayoría, buscan insertarse en el mercado laboral. Estas personas necesitan trabajar. Lamentablemente no lo consiguen y expresé que 165,000, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, intentaron ingresar a Estados Unidos el año pasado. De estos 165,000, 5,000 lo hicieron con visa y permanecieron allá. Y de los restantes 160,000, 90,000 nos fueron devueltos, ya sea desde México o desde Estados Unidos. ¿Qué nos dice estos datos? Que la gran mayoría de jóvenes no están encontrando una oportunidad en el país,
que no están encontrando una oportunidad laboral. El guatemalteco es nostálgico, al guatemalteco no le gusta migrar. Si no es una opción agradable dejar a madre, padre, hijos para siempre, no van de paseo. Muchos de ellos no vuelven a ver a sus familiares, y si los vuelven a ver serán 20, qué sé yo, 30 años. Es un imperativo para nosotros ponernos de acuerdo en el modelo de desarrollo que queremos impulsar. Y este convenio, que además nace en la propia OIT de manera tripartita, porque el convenio nace en la OIT, nosotros evidentemente lo incorporamos en nuestra legislación nacional, es una opción, pero es donde de nuevo vuelvo a invitar a todos los sectores: pongámonos de acuerdo en el modelo de desarrollo que queremos para Guatemala. No se vale estarnos metiendo zancadillas, no se vale estarle metiendo zancadillas al país. Los efectos directos los sufre la población más pobre. O sea, es que no es posible. Según mis estimaciones somos 18 millones de habitantes. No es posible que en un país con tanta riqueza, en un país que no es Haití, con el respeto de Haití, de Somalia, o sea, tengamos 11 millones de guatemaltecos viviendo en pobreza, a causa precisamente de que no nos ponemos de acuerdo en el modelo de desarrollo que queremos. Yo creo que es un imperativo, y por supuesto que desde nuestro gobierno vamos a implementar, por supuesto poniéndonos de acuerdo tripartitamente, porque es importante el diálogo. No comparto la imposición, no comparto venir a imponer las cosas, pero es importante hacerlo. En mi anterior intervención, Tony, yo comencé a hablar de un tema y lo aprovecho ahora porque es fundamental visualizarlo. Guatemala, lo dijo Hugo, es una cosa micra, nadie la ve. Nosotros tenemos un gran valor en Centroamérica, que es el mercado común centroamericano, y que es la turbina de la integración en Centroamérica. No lo es el área política, ni lo es la ambiental. La razón por la cual iniciamos el proceso de integración fue precisamente por ese mercado común centroamericano, del cual por supuesto sacamos provecho. Ustedes lo saben muy bien, más del 60% de los empleos en Guatemala lo genera la micro y la pequeña empresa. Y mucho de la micro y la pequeña empresa son los vegetales, las verduras, es la agricultura que se va a Centroamérica. Nosotros somos el segundo socio comercial, después obviamente de Estados Unidos. ¿Y qué estamos haciendo para proteger ese mercado? ¿Qué estamos haciendo para darle un empleo digno? No solo a los guatemaltecos, a todos los centroamericanos. Guatemala, no lo sabemos, pero es un lugar también de destino de las migraciones. Mucho centroamericano viene para acá, y es otro tema que tenemos que visibilizar, porque también viene a demandar servicios, viene a demandar empleo. Yo creo que la estrategia que tomemos tenemos que tomarla en coordinación con los países del área centroamericana, y más allá del Triángulo Norte, visibilizar las grandes fortalezas que nosotros tenemos. Hablando precisamente de la micro y la pequeña empresa, es un sector al cual también tenemos que darle un respaldo absoluto. Créditos, oportunidades. Menos del 1% de los créditos de este país se le da a la micro y a la pequeña empresa, que es la que genera el más del 60% de los empleos en Guatemala. El tema es, pongámonos de acuerdo, el país es de todos, y tratemos de impulsar un desarrollo integral. Muchísimas gracias, Carlos Raúl. Para terminar aquí con esta ronda, o continuar con la ronda de preguntas, el convenio 175 podría ayudar mucho a lo que mencionaba también Hugo Maúl de los call centers. Es importante, esos jóvenes, 250,000 que dice Carlos Raúl, que salen a buscar un empleo, pues también deberían de mejorar su educación y podrían aprovechar estudiando y trabajando. Entonces, ¿cómo podemos, José Antonio, sobre ese tema del 175 en el gobierno de ustedes, que podamos nosotros flexibilizar, o el teletrabajo, tantas cosas, tantas bondades que podemos aprovechar nosotros? Gracias. El tema lo he vivido en carne propia, y como tú sabes, yo vengo de la industria del call center, y hemos visto con mucho optimismo y con mucha ansiedad a la espera de la llegada de la ley que viabilice el convenio 175. Se están perdiendo muchas oportunidades de empleo para jóvenes guatemaltecos, jóvenes que son estudiantes o
o que quieren seguir estudiando, pero que necesitan trabajar para soportar sus estudios. Y bajo la excusa de proteger ciertas garantías laborales, estamos privando a estas personas de obtener estos trabajos y nos estamos engañando, porque el 70% de la fuerza laboral está en el mercado informal. Entonces, seguimos en una polarización, en una batalla ideológica, posicional, queriendo proteger empleos de tiempo completo con una serie de garantías, pero que eventualmente van a desaparecer si no nos damos cuenta que en nuestra frontera tenemos a Honduras, donde ya hace muchos años tiene la ley del trabajo por hora y la promueve, la protege y está funcionando de maravilla. ¿Qué hace falta en Guatemala para que se apruebe esa ley? Pues que se armonice la legislación en materia de seguridad social, la cuota del IX con el poder trabajar por hora. Y aquí entramos en una discusión demagógica, porque primero, las personas de distintas edades y de distintos sexos tienen distintas conductas patológicas y una incidencia en el costo de la salud distinto. Entonces, ya de por sí tenemos por ley, todos somos iguales en materia de salud, no importa si tenemos 60 años de edad o si tenemos 15 años de edad. Para el Estado el costo de nuestra salud es el mismo. Ahora, al incorporar el trabajo por hora, ¿qué sucede cuando vamos a contratar a una persona para que labore 20 horas a la semana? ¿Va a pagar la cuota del seguro social proporcional a 20 horas de 44 o va a pagar la cuota completa? Porque su lógica o su conducta, su comportamiento de salud va a ser el mismo, ya sea que trabaje 20 horas o que trabaje 44. Así que ese es uno de los retos que tenemos en la ley. Podemos aprovechar el dar trabajo por hora, pero vamos a tener que considerar el pagar la cuota del seguro social completa, únicamente la cuota en materia de salud. La cuota en materia de previsión social es mi consejo, mi deseo, que no se considere en el trabajo por hora. ¿Qué más les cuento? La ley del trabajo por hora es fundamental y es necesaria para los retos que mencionaba el señor Maúl sobre la revolución 4.0, la revolución de la tecnología, la revolución de los robots y las computadoras. Los futuristas, los economistas que han estudiado este tema, Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda, el libro, si lo quieren revisar, hizo un estudio de 5 años y las conclusiones de este señor es que esta revolución industrial, a diferencia de las anteriores, que se demoraron 50, 70 años en implementarse, este es un cambio de shock, es un cambio de 10, 15 años en el que ya estamos montados, y por eso nos sorprendemos de cómo a nivel mundial se están perdiendo los empleos, no solo en Guatemala. Y si no tenemos mano de obra calificada para esos trabajos que hoy día no existen y que van a aparecer, y para los cuales tenemos que preparar a nuestros jóvenes en las escuelas, en las universidades, pues tendremos que pensar si nos vamos a volver un país estrictamente turístico para que los extranjeros vengan a ver cómo se vivía a finales del siglo XIX, siglo XX, que es como lo único que vamos a poder ofrecerles. No descarto las bondades de la industria turística, es una de las fortalezas que tenemos que explotar y considerar. Tenemos que buscar trabajos que sean acordes a las capacidades y a los perfiles de la población de Guatemala de hoy día, pero también tenemos que poner a nuestros centros de estudio, a las universidades y a las empresas a hacer una prospección para que las empresas le digan a las universidades para qué tipo de perfiles, qué tipo de trabajadores van a necesitar dentro de 5. Muchísimas gracias, José Antonio. Terminamos con esta ronda de preguntas y después vamos a las conclusiones. El licenciado Molina Barreto, pues ya hemos escuchado bastante la posición sobre la certeza jurídica, sobre la aplicación de las leyes, y en su experiencia quisiéramos saber, porque realmente es difícil saber si únicamente
con haber ratificado el convenio y nosotros ya podríamos contratar, si es una ley a nivel del ministerio, si es una ley a nivel del Congreso, y yo creo que eso es lo que nos ha estado manteniendo a la expectativa. Bien decía mi tocayo acá, que si vamos a pagar lo de la salud, la parte de la cotización de la vejez y la sobrevivencia de una manera distinta, pero si no nos hemos puesto de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, seguimos esperando y seguimos perdiendo esas oportunidades que tanto las necesitan los jóvenes. Licenciado Molina. Gracias. Celebro la variación de la pregunta porque pues ya hemos manifestado que estamos de acuerdo con el convenio y su implementación. Precisamente hay dictámenes que dice es constitucional, no choca con ninguna de las normas de la Constitución. Por supuesto, es un convenio internacional en materia de derechos humanos, tiene preeminencia en el derecho interno, pero sí se necesita la modernización del Código Laboral. Estas interrogantes que sacaron acá, pues yo tengo respuesta a ellas. Si vamos a tener una contratación a tiempo parcial, pues las obligaciones que conllevan tienen que ir en proporción a la contratación. Recuerden ustedes que existe libre contratación. Es cierto que el derecho laboral es tutelar y que hay derechos laborales que son irrenunciables, pero en este caso son condiciones distintas a las de un tiempo completo del día. Entonces tiene que haber una proporción, que yo le digo que esto bastaría con una reglamentación, a lo cual nosotros nos podríamos comprometer para hacerlo, aunque el ideal sería que el Congreso de la República, ya que veo que todos coincidimos con eso, pues emita una ley y por supuesto socializarla debidamente. Pero no solo es el salario a tiempo parcial, sino yo quiero insistir en la necesidad de los salarios diferenciados, especialmente a lo que ustedes se dedican, que es la industria ligera, la manufactura. Es necesario que se implemente. E insisto, aquí hay dos situaciones por las cuales ciertos grupos sociales, incluyendo los sindicales, se pueden oponer. Uno, que es una situación de una agenda ideológica, y la otra es precisamente de someter al sector necesitado a que siga siendo necesitado y que no pueda salir a un desarrollo. Así es que en dos oportunidades yo participé en resoluciones en la Corte de Constitucionalidad al respecto. La Corte dijo claramente que los salarios diferenciados son constitucionales, no tienen ninguna violación a ninguno de los convenios. Lo que era necesario es revisar incluso los procedimientos, que fueron acuerdos gubernativos, son válidos absolutamente. Donde hubo posiblemente una falla que no todos compartimos es en los números para determinar la canasta básica, el mínimo vital del trabajador, para establecer en aquella región, en aquella actividad, si era o no un salario digno. Creo que valdrá la pena en nuestro gobierno que se vuelva a intentar eso y poderlos implementar. Pero teniendo tiempo, y creo que ya está dicho lo de la modernización del derecho laboral necesario, es un código muy antiguo, tengo que aprovechar los minutos con otra situación que tiene que ver con la confianza de inversión, que es precisamente los puertos, las operaciones de puertos y aeropuertos, cuando hablamos de importaciones y exportaciones. Y aquí viene algo que tiene que ver también con el sector laboral, que es la conducta de ciertos sindicatos, que saliéndose del objetivo real para los cuales son creados, nosotros concordamos especialmente en el derecho de sindicalización y defensa de los derechos colectivos, pero que se enmarquen dentro del verdadero objetivo para los que fueron creados. No estamos de acuerdo que a través de pactos colectivos se sangren los presupuestos nacionales a cambio de un apoyo político a los presidentes. Creemos que es absolutamente irresponsable, especialmente en el campo educativo. No está, ¿cómo es posible que se dan 900 millones a Joviel para la valija didáctica que nunca llega? O sea, ese tipo de asuntos provoca mucho conflicto social que sí, finalmente afecta la inversión en el país. Y por supuesto que en los puertos y aeropuertos y en otros servicios de emergencia
sí queremos revisar el derecho a paro y a huelga. Hay una ley que regula esto, pero hay que revisarlo porque precisamente si son servicios de emergencia, sí tendrían que tener una regulación especial. Sé que es un aspecto de orden constitucional difícil de reformar, pero creo que vale la pena, incluyendo tener que llegar a una consulta popular para que sea el pueblo el que defina si realmente hay derecho de hacer esas acciones por parte de los sindicatos. Muchísimas gracias, licenciado Molina. Y rapidito la última ronda nada más de conclusiones. Voy a hacer unas pequeñas anotaciones. Rápidamente, Carlos Raúl mencionaba que Guatemala tiene una gran pobreza. Yo creo que el estudio de la canasta básica nos ha reflejado que el INE ha tenido ciertas bajas en cómo se ha calculado, y posiblemente, y con un pobre que haya, ya es demasiado. Posiblemente somos menos los pobres, pero eso no quita que haya ese número por allá. Mencionabas también que cerca de 200,000 empleos van a ser creados a través del Estado. Yo quisiera saber, ya por esa acotación tuya, yo quisiera saber cómo se van a agenciar los recursos para esos empleos por el mismo paradigma. Si realmente el 20% es el empleo formal, los que realmente estamos cotizando, pagando impuestos, ¿cómo va a tener el gobierno los recursos para crear más empleos? ¿Se va a eficientar? ¿Qué va a hacer el gobierno para poder contratar más personal sin tener más ingresos? Los datos de la pobreza son de Naciones Unidas, no son nuestros, y son reales, y no podemos cegarnos ante una realidad que está ahí. Son del estudio País del PNUD, ahí están, fueron publicados este año, y bueno, es un esfuerzo que se hace, por supuesto, con autoridades nacionales. Pero el punto no es ese, el punto es cómo logramos, como tú lo dijiste, Tony, con un pobre que hay es mucho, y tenemos que ver, porque somos guatemaltecos todos, cómo lo ayudamos. A ver, respecto a la generación de empleos, hay un tema que no abordamos en este día de hoy, yo no recuerdo que alguien lo haya abordado, y es la corrupción. Según el ICEFI, 30 millardos de quetzales del presupuesto, que son 87 millardos, se fugan en corrupción, en coimas, en comisiones, en plazas fantasmas, en las benditas plazas 029, que solo sirven para, con excepciones por supuesto, pero la mayoría sirven para darle el empleo al amigo, al pariente, y ponerlo por encima del 011 en el caso del Estado, que es donde está la meritocracia y es al que tenemos que apoyar, la meritocracia, que yo sí me opongo a dar las plazas por razones clientelares. Yo soy producto de la meritocracia y ascendí mi carrera en el 011 y siempre, obviamente, rechacé la gente que estaba en 029, pero hay muchas formas de poder ahorrar recursos. Todos los programas sociales cuestan 8 millardos. Y de hecho, el debate hoy no debería ser si se implementan o no, sino que el debate debería ser cómo garantizamos que no sean clientelares, porque sí estoy de acuerdo en que no tienen que ser clientelares, y segundo, de dónde obtenemos los recursos para seguirlos financiando. Creo que una clave es la corrupción, que es un tema en el cual la ciudadanía tiene que tomar cada día más conciencia, y el sector privado, que ha sido por supuesto uno de los abanderados en obviamente ir reduciendo los índices de corrupción en el país. Y yo creo que trabajar de la mano del sector privado, ustedes son los grandes generadores de empleo, apenas 400,000 empleados lo genera el Estado, el resto lo genera el sector privado, y tenemos que apostarle a una agenda de desarrollo, Tony, de la mano y de manera conjunta. No veo otra opción. Muchísimas gracias, Carlos Raúl. Pasando aquí a José Antonio, pues tú mencionabas cantidad de leyes que para poder cambiar y mejorar, hablando de los recursos que mencionó tu antecesor, mencionabas un presupuesto armónico y usaste esa palabra. Es importante, entonces también las APPs puede ser un recurso que se use para poder generar las inversiones necesarias sin que salga esa plata del bolsillo del Estado. Entonces quisiera ver cómo vas a hacer tu gobierno, cómo van a hacer para poder tener
esas leyes tan importantes como la infraestructura que ya mencionaste, que esperamos pues hables con tus diputados, o con la ley esta que según el licenciado Molina, pues es, ya que el Congreso está de acuerdo, que la misma persona de tu bancada tiene ahí una iniciativa para la ley para tener la 175, podemos tener esa ley ya en el Congreso y se pueda hacer de una manera que quede para siempre. Yo estoy rodeado de abogados acá, entonces como les digo, no es mi fuerte. Cuando tengo aquí 4 abogados puedo tener 6 versiones y como 10 facturas, entonces dejémoslo ahí, que me diga José Antonio realmente qué se puede hacer con esas leyes, por favor. Bueno, gracias. Con relación al proyecto de la ley de infraestructura, sí hay una diputada que pertenece al partido Podemos que el día de ayer manifestó una objeción a la aprobación de la ley por no haber sido considerado o tomado en cuenta en su elaboración el Sindicato de Caminos. Al respecto, lo que les quiero decir es que yo lo que rescato y defiendo es el fondo de la ley, las bondades, la intención que tiene la ley de agilizar la obra pública, de transparentarla y de despolitizarla. Si la ley necesita que se le afilen, que se le corten los flecos o se le peinen las orillas, pues hay que entender que eso se tiene que hacer, porque tampoco podemos andar atropellando estructuras actuales. Vivimos en Guatemala y lo que tenemos que buscar es evitar ya la polarización y las oposiciones. Tenemos que buscar que esa ley sea viable y que sea sostenible. En cuanto al resto de las leyes, pues entendemos que estamos en un sistema republicano, división de poderes, pero eso no le impide a los poderes del Estado interactuar, sentarse, dialogar y buscar que haya una política de Estado, de hacia dónde debemos de ir y entender en qué temas pueden darse las discusiones parlamentarias y en qué temas los diputados tienen que ser guatemaltecos y no miembros de un partido y apoyar las leyes que necesita Guatemala. En el tema de presupuesto, austeridad. Proponemos un gobierno de austeridad, proponemos un gobierno que tenga como un objetivo llegar a reducirse en términos reales en un 10% de su gasto, del gasto de funcionamiento y priorización de los destinos de los fondos para que esos recursos se destinen en inversión, en obra pública, en salud y en educación, que es donde debemos de priorizarlo. Es encantador tener todo tipo de secretarías, todo tipo de comisiones, ellos de viaje por todo el mundo, pero ahorita lo importante es poner los recursos del Estado a trabajar donde se necesitan. Muchísimas gracias, José Antonio. Licenciado Molina Barreto, mencionaba pues también que para poder hacer obra, pues el impuesto en especie es algo interesante, pero también para tener, obviamente tendría menos recursos hablaba también de los sindicatos y esos pactos colectivos que a veces pues se gasta demasiado dinero en recursos que se podrían aprovechar en otras cosas. Hay una ley que nadie la mencionaba acá, pero la ley de servicio civil, por ahí podría haber algo al respecto, licenciado. Mire, la ley de servicio civil lo que nos va a ayudar es a seguir confrontando la corrupción, precisamente porque ahí es donde se va a especializar y determinar la meritocracia. No, yo creo que en el tema que se mencionó primero el pago de los impuestos por especie, pues eso encontramos ya el fundamento legal en el Código Tributario y solo es de que realmente tengamos una verificación de que la obra se hizo y después de ser certificada se da la solvencia del pago. De esa manera, tanto el tributante como los beneficiarios, que realmente es el pueblo, mirarán que sus impuestos se invierten donde es necesario. En cuanto a los sindicatos, pues es un tema diferente a la ley de servicio civil. ¿Por qué? Porque esa es una regulación constitucional de para qué se conforma un sindicato. Yo cuando me refiero de limitar esas acciones abusivas de los sindicatos, es cuando paralizan un servicio público de necesidad y utilidad de toda la colectividad. Eso no puede ser posible. O sea, eso debe ser limitante. Están fuera del ámbito de la competencia de un sindicato. Y por supuesto que también estamos en desacuerdo la cobardía de muchos de nuestros gobernantes, especialmente los últimos dos,
que cada vez que tienen un problema político convocan a uno de los líderes, que por cierto, el sector de maestros tiene como 150,000 miembros, de los cuales solo tiene Joviel aproximadamente entre 10 y 15, o sea, no es lo que dicen que es. Y por supuesto que lo convocan al Parque Central para un apoyo político de la crisis que tiene, y de ahí vienen esos pactos colectivos que lo que hacen es malutilizar los fondos públicos. Eso es inaceptable, es cobarde, eso sí es corrupción. Muchísimas gracias. Con el licenciado Castillo vamos a terminar la ronda de preguntas con las conclusiones, y la verdad que muy contento en que la mayoría, porque no podemos estar de acuerdo en todos, no podemos ser todos igualitos, seríamos robots, hay unos altos, unos bajos, unos canados, otros con pelo, otros sin pelo, todos somos diferentes, pero la mayoría de cosas que queremos nosotros que estamos aquí arriba platicando es para mejorar Guatemala. Y mejorando Guatemala podemos hacerla de muchas maneras. Tú mencionabas, Guillermo, que para el sector privado que está organizando este evento hay demasiados trámites tortuosos, no hay coordinación por parte del sector público que tú pretendes dirigir en cierto sentido para que esa comunicación sea una comunicación que pueda permitir que esa tramitología pues sea menor. ¿Cómo específicamente estarías tú atacando eso si llegaras a la vicepresidencia? Bueno, a mí me ha tocado vivir estos problemas pues, desde ambos puntos de vista, como viceministro de Trabajo en algún momento, magistrado en el organismo judicial y en los últimos 5 años en la dirección ejecutiva de la Cámara de Comercio. La verdad es que el gobierno no tiene ningún problema. El problema lo sufre el sector empresarial. Es el sector empresarial el que realmente padece todas las situaciones que van bastante relacionadas, ya lo vimos acá, con aspectos de corrupción. La propuesta que tenemos con el gobierno es poder generar con ustedes una serie de mesas de trabajo para resolver cuáles son en realidad los problemas que les afectan y que no tengamos que estar acudiendo a ese tipo de las situaciones perversas de tener que dar mordidas o tener que dar coimas, porque se dedicaron a meter a media humanidad a la cárcel los últimos 2 años. ¿Terminó la corrupción? No terminó, la corrupción sigue, pero la única forma es exigiéndole a los funcionarios y empleados públicos que hagan bien su trabajo, pero que lo hagan sobre la base de la probidad, de la honestidad, de la decencia. Nosotros hicimos una encuesta como partido Vamos para ver cuáles son los problemas que más afectan al guatemalteco, y la corrupción es una de ellas. Ya lo decía Carlos Raúl, 30-35% del presupuesto se va en corrupción. Miren, este es un gran país, rescatémoslo, pero no lo podemos hacer solos. Yo los invito a que nos unamos. Solo una sociedad justa, participativa y propositiva cambia a un país y cambia a los gobernantes, como ya ocurrió en el 2015. Hagamos el esfuerzo de diseñar el país que queremos. Nosotros en algunas reuniones hacemos el ejercicio de preguntarle a la gente hacia dónde está el norte, que cierren los ojos, y todo el mundo tira nortes distintos. Ese es el problema, no hemos definido el norte que queremos, pero no el norte que sea más enfocado a otra cosa que bienestar, prosperidad y trabajo. Hagamos las cosas. Muchísimas gracias, damos por finalizado esto. Les quiero agradecer, la verdad que para cualquiera de ustedes que quede en ese alto cargo, que los otros puedan colaborar, que no nos pongamos zancadillas, o sea que todos los que están aquí presentes son gente decente, gente de palabra, y podamos ayudar para que al final de cuentas la persona que llegue pueda tener 4 años para mejorar Guatemala, y que nosotros, nuestros hijos y toda la población tenga una Guatemala mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes. A continuación, daremos paso al segundo panel de discusión con los candidatos a diputados. El tema es: ¿cuál es la agenda del Congreso para modernizar la legislación en Guatemala a fin de asegurar los empleos formales a nivel nacional?